Bueno, buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Les habla aquí el pastor Fernando A. Chinchilla para la gloria de Dios. Y continuamos con la serie Libros y Personajes de la Biblia, una producción del Ministerio Mundial Tierra Santa para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Toda la gloria sea siempre para Él. Así que nos hemos dedicado en estos últimos días, tiempos, a estudiar acerca de libros. En este caso estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos encontramos con el personaje de Pablo, el apóstol Pablo, o conocido al principio como Saulo. Anteriormente estudiamos al rey David en el libro de los Hechos y también ayer estudiamos a Pedro, el apóstol Pedro. Así que continuamos con estos estudios y deseamos que sean de beneficio para la iglesia y para todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Le agradecemos que usted pueda compartir estos estudios y que los escuche hasta el fin, porque tienen bastante información que personalmente yo creo que es importante para todos aquellos discípulos que aman al Señor Jesucristo. Y bueno, Saulo, como lo llamemos, aquí estaremos descubriendo acerca de su nombre, Saulo de Tarso, conocido como Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, y más o menos nos dirigimos como al año 30 después de Cristo al 35. Pablo o Saulo en aquel tiempo, que era su nombre Saulo, el perseguidor, o sea, un líder extremista que perseguía a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos. Él era un ciudadano judío romano, conocido como Saulo de Tarso. Tarso queda ya en Turquía, nacido en el tiempo de Jesús, en Tarso, Asia Menor. Un fariseo educado bajo el judío o rabino Gamaliel, uno de los más famosos de la escuela de Gamaliel, un maestro de la ley, fariseo, y aparece por primera vez en la Biblia en la historia del mártir Esteban, un diácono destacado y franco, nombrado por los apóstoles de la iglesia primitiva. Un hijo de Dios. Pablo o Saulo creía en que el cristianismo amenazaba al judaísmo, y entonces, él estaba en contra de todo lo que tenía que ver con el cristianismo y apoyó entonces la muerte de Esteban. Y él empezó su persecución contra los cristianos y los quería arrestar y traerlos a Jerusalén. Y mientras estaba en camino a Damasco, se le apareció Jesús, el resucitado, y le dio el trabajo, lo encargó, le dio un trabajo, le dio una misión de llevar el mensaje del Mesías a los gentiles. Gloria a Dios que se le apareció Jesús. Y así empieza la historia. Poco a poco estaremos a lo mejor hasta repitiendo lo mismo muchas veces para que se nos quede. Pero Pablo significa pequeño. Saulo significa pedido de Dios, de acuerdo a su nombre hebreo. Y Pablo según el griego y romano. Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también se llamaba Pablo, y tenía el poder del Espíritu Santo, nacido en Tarso de Cilicia y judío de la dispersión, llegó a ser un fariseo celoso, bien preparado y oponente del cristianismo. Hechos 7:58. Al joven Saulo, que ahora se llama Pablo, dejaron los mantos de Esteban cuando lo apedrearon, ¿sí? Los dejaron a sus pies, y Saulo no hizo nada por defender a Esteban.
él estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban como un mártir. Hechos 8:3, Saulo maltrataba a los miembros de la iglesia cristiana. Entraba en las casas, sacaba por la fuerza a los hombres y las mujeres y los encerraba en la cárcel. En una carta, después, a los filipenses, dirigida a los filipenses, Pablo les dijo en Filipenses 3:4-6, los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. O sea, usted puede ver aquí que siendo fariseo, él perseguía a la iglesia cristiana, y luego ahora el cambio, que estaba orgulloso de pertenecer a Jesucristo. Y dijo, nosotros no creemos que podemos hacer nada para salvarlos. Si la salvación dependiera de la circuncisión de los judíos, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos, dijo Pablo. En cuanto a cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia cristiana. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Bueno, mientras él estaba en esa, ¿cómo se dice? En esa onda, por decir, de fariseo, ¿sí? Se hizo un extremista que persiguió, o un extremista religioso, ¿sí? Que persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo. Es un nombre judío, Saulo de Tarso. Según Wikipedia, porque aquí yo estuve averiguando, haciendo todas estas averiguaciones para este estudio, amados hermanos, él nació en Tarso, en Cilicia, alrededor del 510 después de Cristo. Yo diría que por lo menos Jesucristo le llevaba unos 5 a 10 años, o él era más joven que Jesús, por ese de 5 a 10 años, según lo que yo pude calcular aquí. Conocido como el fundador de comunidades cristianas, luego fue conocido como el fundador de comunidades cristianas en el Imperio Romano, en ciudades tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. También conocido como un evangelizador y escritor, incluyendo escritos canónicos cristianos, como el más antiguo conocido como la primera epístola, la primera carta a los de Tesalónica, o sea, a los tesalonicenses. Pablo es una de las figuras más influyentes de la historia del cristianismo primitivo, así que diría que hasta después de Jesús, uno de los más con más fama de haber pasado por tantas cosas que pasó el apóstol Pablo, porque no se oyó tanto acerca de Pedro o Juan, el discípulo amado, sino de Pablo, todas las cosas que tuvo que pasar el apóstol Pablo para llegar a la conversión, y después de la conversión su carrera en el cristianismo. Un escritor inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo, que casi hizo la mitad. Son 27 libros, si no me equivoco, son 13 libros que él hizo, o epístolas o cartas. O sea, la mitad, por decir la mitad de las cartas del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Según la tradición, porque siempre hemos hablado anteriormente de lo que es la tradición, él murió del 58 al 67 después de Cristo en Roma. Sus obras o cartas o escritos son llamadas las epístolas paulinas. Su misión es difundir el Evangelio, anunciar las buenas noticias de la salvación, tanto como
para judíos como también para gentiles, principalmente llamado a predicar a los gentiles. Es conocido como el apóstol también de los gentiles. Definitivamente el apóstol Pablo, o Saulo, bueno, Pablo sí, tenía un espíritu o un carácter misionero. Eso es importante, que todos tengamos ese espíritu de misiones, de estar en diferentes ciclos de nuestra vida cristiana como misioneros, llevando el evangelio a todas las naciones, como la Gran Comisión. Algunas de sus obras son las siguientes: 13 cartas, como dije, o epístolas. La epístola a los romanos, la primera y segunda epístola a los corintios, la epístola a los gálatas, la epístola a los filipenses, la primera y segunda epístola a los tesalonicenses. Como ya mencionamos, la primera carta, hablé de la más vieja de Pablo, o la primera a los tesalonicenses, la epístola a los colosenses y la epístola a Filemón. Bueno, y 2 cartas más que se me pasaban, a Timoteo, y una carta, 2 cartas a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, por decirlo correctamente, y una carta a Tito. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, su nombre en la Reina Valera aparece como Saulo 26 veces y Pablo 151 veces. Entonces es importante el estudio de Pablo en el libro de los Hechos. En Romanos 1:1, él mismo se describe como un enviado, un apóstol, siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios. Él deseaba, o su misión era, que la fe en Jesucristo se divulgara por todo el mundo. Qué lindo ese pensamiento, porque ese es un pensamiento cristiano, que nosotros queremos que todos conozcan el evangelio de Jesucristo, para que toda persona se arrepienta de sus pecados, se salve y llegue a conocer el evangelio y tener paz con el Señor, una vida de paz, una vida de gozo. También se dice que él era hijo de un tejedor de carpas y que también tenía como profesión lo que él había aprendido de su padre. Había obtenido su educación en la escuela de los fariseos judíos en Jerusalén, como les mencioné anteriormente, en la escuela de Gamaliel, pero él tenía un lado oscuro antes de su conversión. Como dije, un fariseo religioso, violento, lleno de odio hacia Jesucristo y el cristianismo, y perseguidor de la iglesia primitiva, el enemigo número 1 de la iglesia primitiva. Imagínense, amados hermanos, el apóstol Pablo era un perseguidor y después se convirtió a ser un amador de Jesucristo. O sea, perseguía todo lo de Jesús, todo lo que tenía que ver con el cristianismo. Pero esto pasó, no fue hasta que él tuvo un encuentro con Jesús. Yendo a Damasco, todo le cambió. Vino a tener una nueva vida, un modo de pensar diferente, que le fue dado por el convencimiento del Espíritu Santo. Luego vino a ser llamado el apóstol de gracia. Figúrese, tremendo cambio. 180 grados. Y en sus últimos años de su vida lo vivió para Cristo y para el progreso del reino de los cielos, o sea, de Jesús, del reino de Jesús, por supuesto, del reino que da vida, que es Jesucristo. Sus padres eran fariseos, nacionalistas, judíos, fervientes a la ley de Moisés. Bueno, me imagino que sus padres habían inculcado en el apóstol Pablo de pequeño que los gentiles no servían para nada, que eran solamente aquellos que eran buenos, eran los que cumplían supuestamente con la ley de Moisés, y ellos intentaban proteger a sus hijos de la contaminación de los gentiles. Entonces, cualquier cosa de origen griego o romano habría sido despreciado en la casa de Saulo, aunque eran de nacionalidad romana.
la familia de Saulo era ciudadanos. Bueno, yo dije nacionalidad, bueno, ciudadanos romanos, pero como judíos veían a Jerusalén como una ciudad sagrada y santa. Eso lo puede conseguir si usted desea estudiar eso en Hechos 22, del 22 al 29. Aquí no le imponemos a nadie que estudie. Usted sabe, eso es un deber de cada uno de nosotros, saber que tenemos un compromiso con Dios, y parte del compromiso es educarnos y estudiar. Pero hay personas que a veces se ponen molestos porque se le dice: tome la Biblia y estudie aquí. Entonces no es una orden, usted debe estudiar. Eso es un compromiso, es un deber. En otras palabras, a los 13 años Saulo fue enviado a Palestina para que lo instruyera el rabino judío Gamaliel, y entonces Pablo aprendió a dominar la historia judía, los salmos y las obras de los profetas. Continuó estudiando y aprendiendo minuciosamente las escrituras como se debe. Así que todos nosotros debemos ser como los hermanos estudiosos de Berea. No comer cuento con lo que nos dicen, amados hermanos, sino nosotros mismos buscarlo en la Biblia. Por eso es que hay tantos problemas con las falsas doctrinas en estos tiempos, porque el hombre se ha vuelto cómodo, que le crea a otro hombre, y nosotros no podemos hacer eso. Pero tenemos que confirmar los estudios que estamos haciendo para que sean buenos estudios y sean de una sana doctrina. En Hechos 22:3, el apóstol Pablo hablaba hebreo y muchos otros idiomas. Enseñaba como un erudito en la ley mosaica. Tenía entonces credibilidad debido a sus estudios. Bueno, eso nos toca a nosotros estudiar para tener credibilidad, para que nadie nos cuente por ahí, hermanos. Enseñaba conforme a la ley de la patria judía, muy celoso de Dios, como todo fariseo, que luego entonces desechó toda esa enseñanza y la dio como que todo lo que estudió, todo lo que aprendió, nada le servía, porque había conocido al Señor Jesucristo. Cuando uno conoce al Señor Jesús, en otras palabras, un nuevo nacimiento. Uno empieza una nueva vida, una vida de que realmente vale la pena, porque ahora sí tenemos guía del Espíritu Santo. Pablo estuvo para convertirse en un abogado, supuestamente, por ser maestro de la ley, y apuntaba a ser un miembro entonces del Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, que está compuesto por 71 hombres, que gobernaban la vida y la religión judía. Era un tribunal, y seguramente Pablo iba a ser uno de los principales ahí. A Saulo su fe y creencias extremistas le hizo ser un religioso que no le permitía ningún compromiso. O sea, no oía a nadie con ningún otro grupo como el grupo de los gentiles. O sea, a Pablo no le interesaba qué pensaba. Él solamente estaba enfocado en ese tiempo en lo que decían los fariseos, los maestros de la ley mosaica. Saulo estaba convencido de que había que erradicar entonces a todos los cristianos, a salir, o sea, matar toda la idea cristiana, y así fue como él llegó a convertirse en un terrorista religioso, creyendo, como hay muchos hoy en día, que están haciendo la voluntad de Dios, y llegó hasta matar a personas inocentes. Hechos 8:3 dice que él iba de casa en casa rastreando a los hombres y a las mujeres y los metía en la cárcel. O sea, les quitaba la libertad, hasta que todo cambió. La historia de Pablo, cuando él tuvo el encuentro con el Señor y Salvador, con Cristo. Eso nos pasa a todos, que vamos por caminos torcidos y de repente viene el Señor y llama la atención,
y nosotros caemos rendidos a sus pies, y es para la gloria de Él y realmente para nosotros nos salva nuestra alma. Hay muchas cosas que pasan cuando caemos rendidos al Señor. En un viaje de aproximadamente 240 kilómetros en su camino de Jerusalén a Damasco, él le había pedido permiso antes de partir al sumo sacerdote para traer a los seguidores de Jesús y encarcelarlos. Los quería traer a Jerusalén. Y entonces él quería, como dije, erradicar o terminar con el cristianismo. Aunque algunos eruditos piensan que el joven Saulo ya había sido testigo de la muerte de Jesús. La Biblia nos dice o narra que en el camino a Damasco, de repente Saulo fue envuelto en una luz brillante del cielo y que cayó al suelo y cayó boca abajo. Bueno, algunos dicen por ahí, pues ese es un cuento, que andaba en un caballo, pero bueno, eso no es bíblico que yo sepa. Y oyó las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y a partir de ese momento, la vida de Saulo quedó al revés. Quedó ciego. Tuvo que depender de sus compañeros para seguir el viaje. Y entonces empezó a depender de lo que se le decía, a seguir las instrucciones de Jesús. O sea que en otras palabras, Jesús le paró su necedad. Sí, mira, ya Pablo, se terminó todo lo que estaba haciendo, vamos a empezar una nueva vida. Ya entonces los planes de Pablo no hacían sentido, les cambió. Ahora entonces necesitaba escuchar a Jesús, y Jesús lo dirigió hacia Ananías para que Ananías le sanara sus ojos. Pero Ananías le tenía miedo a Pablo, porque Pablo tenía muchos lo temían por lo malo que era, se había rodado la voz de que Pablo venía a destruir todo el cristianismo, y donde quiera que llegaba Pablo ya todo el mundo le tenía miedo. Pero Jesús le hizo ver a Ananías que Saulo era un instrumento escogido, y que como instrumento escogido, entonces ahora él cambiaría su manera de pensar, se arrepentiría de lo que estaba haciendo y llevaría entonces el nombre de Jesús ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Hechos 9:15. Y padecería, sería torturado por hacerlo. También dice Hechos 9:16. Y a través de la oración, Saulo entonces recibió el Espíritu Santo. Hechos 9:17. Recuperó la vista, salió de una ceguera espiritual, en otras palabras, y recuperó la vista físicamente también. Y entonces fue bautizado. Hechos 9:18. Qué interesante todos estos versículos, hermanos, porque aquí nos va describiendo todo lo que Pablo tuvo que pasar en su conversión. Y luego Saulo, aquí era Saulo, fue a las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Y uniéndose al cristianismo, aunque muchos judíos dudaron de la conversión, Hechos 9:21, muchos estaban también confundidos. Hechos 9:22. Saulo pasó un tiempo en Arabia, Damasco, Jerusalén, Siria y su natal Cilicia, y él junto a Bernabé empezaron a enseñar en la iglesia de Antioquía. Hechos 11:25. Entonces estamos desarrollando aquí la historia del apóstol Pablo, de Saulo a Pablo, y espero que no los vaya a confundir, amados amigos y hermanos. Y continuamos con, realmente sí, los viajes misioneros, ya para al final del libro de los Hechos.
su primer viaje misionero a finales de los años 40 después de Cristo. Él comenzó a usar su nombre romano entonces en Hechos 13:9 como Pablo. En sí, amados hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles es un gran libro porque nos da la visión histórica de la vida y de los tiempos del apóstol Pablo y de sus viajes misioneros. A menudo el apóstol Pablo en estos viajes corría peligro. Aquí hablamos un poco acerca de la vida en su ministerio. 2 Corintios 11, 24 al 28. Dice que él mismo dijo que de los judíos, después que se le cambió todo al revés, había recibido 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces azotado con varas, o sea, le habían dado palizas. 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, una noche y un día en lo profundo del mar, o sea, estaba a punto de ahogarse. En los caminos y peligros de ríos anduvo el apóstol Pablo, peligros de ladrones, peligro de los de su nación que lo perseguían después, más bien a él lo perseguían porque se había vuelto al enemigo, según ellos los judíos, los fariseos. Peligro de los gentiles también, peligros en la ciudad, en el desierto, peligros en el mar. Y no solamente eso, también de personas que se le acercaban a Pablo, pero eran falsos hermanos. Ese punto está interesante. Trabajó fatigosamente, con muchas vigilias. Pasó hambre y sed, muchos ayunos y frío y desnudez. Dice el 28. Estamos en 2 Corintios 11, 28. Y además lleno de preocupaciones por todas las iglesias que él estaba supervisando. Era una constante que él había establecido y él se preocupaba de que se predicara la verdad, o sea, que no hubiese engaño, porque había hasta los mismos judíos, falsos judíos, querían introducir la circuncisión como parte de la salvación. Entonces, si nosotros analizamos, amados hermanos y amigos, la vida de los líderes cristianos, los verdaderos hijos de Dios, los que buscan la verdad, no es fácil. Aparenta ser fácil, pero el trabajo nunca termina. Se sufre mucho. Cuando a mí me ha pasado, cuando yo he pensado que un hermano está en los caminos correctos, que está y de repente se sale del camino y no se sabe qué pasó. Y muchas veces el hermano tampoco dice qué fue lo que pasó, por vergüenza o por pena, pero ¿cómo es que de repente anda en camino, anda bien y de repente ahora anda en otro camino? Es importante entonces concentrarse en las cosas de Dios para andar en armonía. La felicidad y la paz está solamente cuando nosotros mantenemos nuestros ojos en Jesús. Para un verdadero cristiano, Jesús lo es todo. Para alguien maduro, y Jesús lo está perfeccionando. Se presume que Pablo murió como un mártir en Roma a finales de los años 60 después de Cristo. De la vida de Pablo aprendemos que por más rebelde y perseguidor de Jesús sea una persona, o sea, que desprecia el Evangelio, que desprecia a Jesús, todavía hay esperanza que Dios pueda cambiar su mente y salvarlo. Dios puede salvar a cualquiera, porque para eso vino Jesús, para salvar, no para condenar. O sea que para Dios, amados amigos y hermanos, no hay imposibles. Todos los días vienen a los pies de Cristo personas que eran vil pecadores, como Pablo, perseguidor de las iglesias, que no creían, que han estado trastornados por religiones,
y por los pecados que ofrece este mundo caído. Personas que han despreciado a su creador y a otros seres humanos, inclusive a los animales creados por Dios, y así, etcétera, etcétera. Algunas de estas personas, creyéndose buenas, haciendo sus propios juicios, viviendo según ellos una buena vida piadosa en sus propios estándares, y creyendo que por su comportamiento Dios les sonreirá en el día de dar cuentas en el juicio final, pensando que Dios les permitirá entrar al reino de los cielos, aún siendo incrédulos. Pero lo que debemos entender es que solo Dios puede salvar un alma de ir al infierno. Pablo también nos enseña de venir o ser de ser un vil pecador. La vida nos puede cambiar a ser un hijo y fiel servidor del reino de los cielos. No hay impedimento entonces para llegar a ser un buen predicador. Si logramos entender el llamado de Dios, que en realidad, amados hermanos, es para todos nosotros, la familia de Dios. Todos hemos sido llamados a conocer y a predicar, ya que vemos que Pablo pasó todos los días después de su conversión trabajando incansablemente por el reino de Dios. También aprendemos de Pablo que cualquiera puede rendirse completamente a Dios, pero se desarrolla con un compromiso de reconocer que realmente para eso es que fuimos creados, para darle la gloria y la honra al Señor. Hasta Pablo llegó a escribir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en Filipenses 1:21. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo, la misma afirmación acerca de los 3 viajes misioneros de Pablo? Uno se hizo por Chipre, lo otro por Grecia y Asia Menor. En su primer viaje misionero, y aquí vamos a ser breves por falta de tiempo, Hechos 13 y 14, lo hizo con Bernabé, un judío de Chipre, convertido al cristianismo. Viajó predicando en la isla de Chipre el evangelio en varias sinagogas. En el segundo viaje misionero, Hechos 15, 36 y 18 al 23, capítulo 18, versículo 23, Pablo y Bernabé se separaron, pero Pablo llevó a Silas por el Mediterráneo oriental, luego en Siria y Cilicia, donde él venía. Allá conoció a Timoteo, el cual empezó a discipular también. En Listra e Iconio instruyeron a los creyentes a seguir lo que estaban haciendo los apóstoles en Jerusalén. Dios dirigió a Pablo y Silas a Grecia también, llevando el evangelio a Europa. En Filipos fue golpeado e encarcelado. Viajó hasta Atenas y llegó a predicar a una audiencia en el Areópago. Pablo proclamaba al único y verdadero Dios, a quienes todos debían conocer, y no a los ídolos hechos por los de Atenas, los griegos, o por hombres que habían hecho estatuas y tenían todos estos pensamientos de intelecto y filosofía. En el tercer viaje, en Hechos 18, versículo 23 y hasta el capítulo 20 y 38, él predicó fervientemente en Asia Menor. En Éfeso, los que habían estado involucrados con el ocultismo llegaron a quemar sus libros de magia. Bueno, esos son los efectos del evangelio. Cuando es predicado correctamente, la gente deja las cosas malas que está haciendo y las cosas que no le agradan a Dios y se convierten. Y eso es parte del evangelio, ¿sí? Los que se hacen hijos de Dios ya dejan de ser hijos del diablo. Allí había todo tipo de adoraciones falsas, negocios raros, alababan a la diosa Diana y fabricaban todo tipo de idolatría. Al final del tercer viaje, Pablo ya sabía que lo matarían y dijo:
que había acabado su carrera con gozo y el ministerio que había recibido del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 18 al 24. Aunque algunos mencionan que hubo un cuarto viaje misionero, que fue cuando él se dirigió hacia Roma, Hechos 26, 30, 28, 30. Pero bueno, ya estos estudios, amados, por falta de tiempo, quedan a usted. Ojalá se haya motivado y siga indagando, porque eso es lo que hacemos nosotros, los amadores de Dios y la palabra de Dios. Y Dios los siga bendiciendo grandemente. Espero que hayan disfrutado de este pequeño resumen del apóstol Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nos vemos en una próxima, si Dios nos lo permite. Así que muchas bendiciones. Les amo en el Señor. Dios los bendiga grandemente. Amén.